Bien, a continuación vamos a dar las orientaciones para desarrollar las actividades correspondientes a la semana 13 de matemática del segundo año de educación secundaria. Bien, en esta vez corresponde pues a la competencia de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? También comúnmente llamado estadística. La primera situación dice, ¿no? Que dice llamarse una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir, dice, ¿no? A uno de los estudiantes deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Y para ello dice, ¿no? Para tomar tal decisión, consulte una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Y aquí a continuación representa pues esa tabla de los partidos anteriores, ¿no? Dice, los puntos anotados de cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en la siguiente tabla. De acuerdo a esta tabla dice, ¿no? Donde se observan dos jugadores que son Pablo y Claudio, ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Dice, ¿no? Entonces, bajo esa situación significativa, nos proponen primero comprender el problema, ¿no? O sea, los pasos para la resolución de los problemas. Nos dice comprender el problema. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Debe seleccionar a cuántos, ¿no? Entonces, leemos nuevamente nuestra situación significativa y podemos responder tal pregunta. La número 2 dice, ¿a cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? ¿A cuántos partidos corresponde? Entonces, nuevamente es remitirse al problema original y darse cuenta, ¿no? De cuántos partidos se está hablando, porque también ahí está la respuesta. La número 3 dice, ¿qué te pide ayer la pregunta de esta situación, ¿no? Bueno, está en la pregunta en sí, ¿no? Dice cuál de los deportistas debería ingresar, dice, ¿no? Al partido decisivo y por qué, ¿no? ¿Por qué? O sea, entonces tenemos que justificar el por qué, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide el problema. Ahora, ¿qué son las medidas de tendencia central? Bueno, sabemos que son tres, los más conocidos tenemos la media, la mediana y la moda, ¿no? La media aritmética, mediana o moda, pero ¿qué cosas son? ¿No? Eso es lo que nos pide, entonces tenemos que escribir aquí el concepto. Bien, vamos a continuación, dice diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe los procedimientos que realizarías, dice, para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa, ¿no? Bueno, de hecho, siempre tenemos que analizar el problema, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué más tenemos que hacer ahí, no? Sacar los datos, no sé, o sea, entender bien realmente el problema, ¿no? Luego tenemos que, bueno, para este caso, ¿no? Ver qué medida de tendencia central es el más conveniente, ¿no? Para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. O sea, tengo que escoger, ¿no? Si me conviene trabajar en función de qué media, mediana, moda, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso tomo la decisión, ¿no? Correcta para dar respuesta a esta situación significativa, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, estaríamos resolviendo esa situación, ¿no? Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, dice, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Dice, ejecutamos la estrategia o plan, ¿no? Ya la ejecución, ¿no? Ya no el diseño, sino cómo resolvemos. La primera dice, ordena en forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio en los 5 partidos. Ya nos habla incluso de la cantidad de partidos, ¿no? Entonces tenemos que ordenarlos, esos puntajes, tanto para Claudio como para Pablo, ¿no? Ahora, dice que la moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia, ¿no? Calcula la moda, dice, ¿no? De las puntuaciones que obtuvo cada deportista. O sea, tenemos que trabajar con las dos. O sea, calcular la moda para Pablo, la moda para Claudio. ¿Cuál es ese valor? ¿No? Tenemos que sacar ello. Ahora, además de ello, tenemos que hacer otras medidas de tendencia central también, ¿no? Porque nos dice en el problema que del mismo modo que hemos trabajado con la moda, tenemos que hacer con la mediana, ¿no? Calcular la mediana tanto para Pablo como para Claudio. Y finalmente calcular también el promedio o media aritmética, ¿no? Tanto para Pablo como para Claudio. Ya, esos valores nos han de servir pues para dar respuesta a esta situación, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo a ello dice, organiza en la siguiente tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda que calculaste. O sea, todos estos datos hay que completarlos en esta tablita. ¿Ve? Ahora, describe lo que observas en los resultados de la tabla, ¿no? O sea, observas, ¿qué es lo que observas? Por ejemplo, respecto al promedio, ¿qué observas? ¿Quién tiene mayor o menor promedio, etcétera? ¿Cómo están en la mediana? ¿Cómo están en la moda, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más puntaje, etcétera? ¿No? O sea, esos datos, analizarlos de aquí, ¿no? Entonces hay que describir eso. Luego nos dice que
¿A qué deportista elegiría el entrenador para el partido decisivo, ¿no? El entrenador elegirá pues a alguien, ¿no? A alguno de los dos, colocamos su nombre y el por qué, ¿no es cierto? Ya en ello consiste la pregunta número 7. Vamos a la siguiente, dice, reflexionamos sobre el desarrollo, ¿no? De acuerdo con tu respuesta a la pregunta 7, de ejecutamos el plan o estrategia, ¿por qué? ¿Por qué no escogió al otro jugador o deportista, ¿no? Justifique tu respuesta. No lo escogió, ¿por qué? Ya sabemos a quién eligió, pero ahora al otro, ¿por qué no lo eligió? O sea, ambos casos tenemos que justificar, porque en el primero también dice explica, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, pasaríamos a la última parte de esta práctica y nos habla de lo siguiente, ¿no? Nos dice, el histograma de frecuencias, que lo tenemos aquí, ¿no? Muestra, dice, las edades de novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad de un distrito. Según el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Quiere decir que de estas 4 afirmaciones hay 3 que son correctas, ¿no? Y hay una que es falsa, que es incorrecta. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Más de la mitad de personas que contrajeron el matrimonio tienen más de 24 años o menos de 36 años. Bueno, yo puedo analizar, por ejemplo, acá, ¿no? Que entre 16 a 20 años, entre 16 a 20 años, ¿no? Hay 10 personas, ¿no? Hay 10 personas, cantidad de personas son 10, ¿no? Y así tendríamos que calcular acá, ¿no? Analizar esta tablita, pero también podemos tabularlo, ¿no? Una forma de tabular esto, pues ya sabemos nosotros, es acá, y como ya está agrupado ya de 16 a 20, de 20 a 24, 24 a 28, ya están, ¿no? Acotados. Y aquí podemos calcular pues la frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual, y en base a esto podemos responder tranquilamente las 4 preguntas. Esta sería una forma de resolver esta situación significativa, ¿no? Ahora lo otro es pues hacerlo de manera artesanal, es decir, analizar uno por uno, ¿no? Como es cuántos conforman la mitad, etcétera, ¿no? También se puede ser un poco más demoroso, pero también es factible. Bien, vamos a ver la número 2. En la número 2 dice que para saber si la tabla obtenida por un estudiante en un examen de matemáticas se encuentra entre la mitad de notas más altas o entre la mitad de notas más bajas, ¿no? Debemos tomar, dice, como referencia una calificación que marca la separación entre las mitades de las notas obtenidas. ¿Cuál es esa calificación, no? Entonces, bueno, una forma es pues ordenar, ¿no? Ordenar todos los datos, obviamente de menor hasta mayor, ¿no? Y ver cuál es el número que está en el centro, esa nota que está en el centro, ¿no? Y a partir de ello, nos dice algo, ¿no? Dice, para saber si la nota obtenida por el estudiante en un examen de matemáticas se encuentra entre la mitad de notas más altas o en la mitad más baja, debemos tomar como referencia una calificación que marca la mitad, esta calificación, ¿no? Si está en este lado, está pues en la mitad más baja; si está en este lado, está en la mitad más alta, ¿no? Entonces, ya, hay que encontrar eso, pero para eso ya sabemos, tenemos que ordenar todas nuestras notas y hacerlo trabajar, hacerlo funcional de esa manera, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente caso, número 3. Dice que el gráfico muestra la venta de 2 tipos de cereales, ¿no? La venta de 2 tipos de cereales. A ver, ¿qué más nos dice respecto a ello? Nos dice que esto ocurre durante 4 años, ¿no? Y las tendencias, ¿no? Si las tendencias de la venta continuaran, ¿no? Durante los próximos 10 años, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si continuaría esta tendencia, ¿no? Por lo visto, que verde está produciéndose cada vez más, ¿no? También el azul, que es el cereal del tipo, el verde, que es del tipo B, y el anaranjado, que es el tipo A, ambos están incrementándose, ¿no? Pero más o menos nos dice que en algún año posterior ambas cantidades deberían ser iguales, ¿no? Entonces, ¿eso cuándo ocurre? Nos dice, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer pues el diagrama tabular, ¿no? 2016, 2017, 2018, tipo A, tipo B, así, ¿no? En función a los paquetes vendidos, ¿no? Y acá ver, pues, ¿no? En qué año, 2020, 21, 22, 23, 24, en qué año justamente las dos cantidades son iguales, ¿no? Y de esa manera estaría resuelto el problema. Me parece esto la forma más sencilla de resolver este problema, sin necesidad de estar calculando datos estadísticos para cada año, ¿no? Ya de esa manera estaría resolviéndose el número 3.
Vamos al número 4. Dice: la municipalidad de Ambo organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente, a la que asistieron estudiantes de distintas edades, ¿no? Según se muestra en la tabla adjunta, ¿no? O sea, edades de 11 años, hay 2 estudiantes, de 12 años, hay 15 estudiantes, de 13 años y así, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esto, nos dice determinar el valor de la mediana y de la moda, ¿no? Luego interpretar el significado de... Recuerda que para calcular la mediana y la moda no es simplemente ordenar estos datos. El problema es que tenemos, por ejemplo, ¿no? Niños de 11 años, tenemos 12 niños de 11 años. Es decir, deberíamos empezar así, ¿no? 12, 12, 12. ¿Cuántos? De 11 años son 12, ¿no? Ahí entonces sería acá 11, 11, 11, así. 12 11 y 15 12, así, ¿no? Suman todo esto, organizarlo en forma lineal. Y luego, de acuerdo a eso, podríamos determinar la mediana y la moda, ¿no? Porque el problema es que estos son datos agrupados, pues, ¿ves? Entonces, de acuerdo a eso, obteniendo la mediana y la moda, ya podemos determinar el significado de cada uno de los resultados, ¿no? O sea, qué significa para este problema cada uno de estos resultados. Ya ven, entonces de esa manera también podría resolverse este problemita, ¿no? Esto sería una manera artesanal, pero también hay otra forma, ¿no? Completando acá la frecuencia acumulada, ¿no? Si tenemos acá la frecuencia absoluta, que tenemos 12 estudiantes, y podemos determinar incluso acá cuántos estudiantes hay en total, ¿no? Y acá, colocando los datos de la frecuencia acumulada, me puede permitir interpretar también la resolución de este problemita. Ya, esa es la número 4 y vamos a pasar a la siguiente, que sería la número 5. En la 5 nos habla de lo siguiente. Dice que la posta médica registró las edades de 30 de sus pacientes geriátricos, ¿no? Con estos datos construyeron, dice, una tabla de frecuencias. Bueno, aquí aparecía la tabla de frecuencias construida, pero el problema es que hay espacios vacíos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo completar estos espacios vacíos? Por si acaso que ya tenemos estos datos. Creo que con estos datos es suficiente para calcular estos datos vacíos. Sin embargo, estos datos me van a permitir calcular también el total, ¿no? Entonces, conociendo el total, conociendo los demás datos y todo ello, podemos completar todo esto e interpretar, ¿no? Y responder a la pregunta, ¿no? Dice: completa la tabla y determina el porcentaje de pacientes que tienen al menos 72 años. Al menos 72 años. Entonces, ¿en qué rango se encuentra esto, no? De acuerdo a esta tablita podemos responder entonces esta pregunta, pero primero dije completarla, ¿ya? Vamos a la siguiente. Número 6. El profesor de educación física dice que representó en el siguiente gráfico de el índice de masa corporal, ¿no? De estudiantes. La masa corporal, el peso, ¿no? De los estudiantes de segundo grado de secundaria. O sea, por ejemplo, acá tenemos la masa corporal en kilogramos, ¿no? De 30 hasta 35 kilogramos. ¿Cuántos hay, no? Tenemos 4 estudiantes. ¿Ve? 4 estudiantes. Y así tenemos de 35 a 40, etcétera, ¿no? De acuerdo a este gráfico, la pregunta nos dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los datos de este gráfico? O sea, una de estas tablitas representa a este gráfico. Y tenemos que determinar cuál es pues esa tablita, ¿no? Entonces, es solamente interpretar correctamente los datos que están acá y ver a cuál de los gráficos corresponde. Bien, con ello estaría ya dándose las orientaciones para la resolución de esta práctica, que es correspondiente a la competencia de gestión de datos e incertidumbre.